Mi nombre es Andrea Jocelyn Barrera Márquez. Mi nombre es Jenny Fernanda González Rubio de la sección 08. Mi nombre es Jocelyn Magaña Esquivel. El cráneo es la estructura ósea que protege y resguarda al encéfalo, protegiéndolo de agentes externos como golpes y lesiones graves. Junto con los huesos de la cara, los huesos craneanos forman al esqueleto de la cabeza. Tiene la forma más o menos como de un ovoide y se consideran dos porciones, la bóveda y la base. Entre las estructuras más reconocibles tenemos a la frontobiparietal, que será del hueso frontal con los huesos parietales, y la biparieto-occipital, conformada por los huesos parietales y el hueso occipital. En el cráneo encontramos el músculo occipitofrontal, el cual conforma desde el hueso frontal hasta el occipital. Además, está conformado por una galea aponeurótica. Para comenzar vamos a hablar sobre el hueso frontal, que es como lo podemos estar observando, que es el hueso del cráneo, que forma la parte anterior del mismo, de la parte plana, que forma la frente y se articula inferiormente a cada lado de la cara, ya sea con el hueso nasal y con el hueso malar. Este protege importantemente la estructura con el que es el lóbulo frontal del cerebro y la lámina horizontal del hueso etmoides. Parietales. Su nombre hace referencia a paredes. Son dos huesos planos situados simétricamente en las partes laterales y superiores del cráneo, por delante del occipital, atrás del frontal y encima de los temporales. Observamos que tienen una cara externa y una cara interna. En la cara externa observamos la eminencia parietal, la línea temporal superior, la línea temporal inferior y la vena divisoria de Santiago, la cual comunica la circulación intercraneal con la sangre que es recogida en el cuero cabelludo. En la cara interna, coincidiendo con la eminencia parietal, tenemos la fosa parietal. Tenemos los surcos de la vena y arteria meningeal media, las fositas granulares y el surco del seno sagital superior. Para su estructura observamos dos caras, 4 bordes y 4 ángulos. Los bordes a su vez están unidos por ángulos. Un ángulo superior anterior, antero inferior, póstero superior y póstero inferior. En los ángulos se encuentran también puntos craniométricos muy importantes. En el ángulo antero superior encontramos el punto craniométrico brevium. En el punto craniométrico antero inferior encontramos al punto craniométrico pteriano. En el inferior encontramos a asterión. Y en el ángulo posterior superior encontramos a lambda. Tomando en cuenta estos nombres, encontramos que la estructura sagital que une a los parietales o coronal también es llamada brecmoidea, y la estructura parieto-occipital es también llamada lambdoidea. Ahora tenemos el hueso temporal, que este es un hueso par que se sitúa a la parte lateral del cráneo. Gracias a la posición de este hueso tiene una importante acción para la protección de nuestro oído. Para su estudio se divide en 3 porciones. Tenemos una porción escamosa, que sería la parte de arriba, es la parte más grande por estudiar. Se pone la parte anterior y superior del hueso temporal. Después tenemos la otra parte en la que se divide el hueso para su estudio, que sería en la cara externa, es esta parte de aquí, está representado aquí, que es la parte mastoidea, y en la parte de abajo tenemos un pequeño pico aquí, petrosa, que aquí no se puede apreciar bien, pero es esta parte de aquí. A continuación hablaremos sobre el occipital, que cuál es el hueso posterior inferior, que en este, como podemos observar, se le encuentra un orificio, que es la base del cráneo, en la cual pasa a través de la médula espinal, llamado foramen magnum. En él podemos encontrar que pasa la unión del bulbo raquídeo con la médula espinal, la meninges, las arterias vertebrales, arterias espinal anterior y posterior, y las venas que comunican el plexo venoso en el vertebral interno. Observamos al hueso esfenoides, el cual es simétrico e impar. Su nombre significa en forma de cuña, ya que articula con todos los huesos del cráneo. Está colocado en la parte media y anterior de la base del cráneo, por detrás del etmoides y del frontal, y delante del occipital. Lateralmente limita con los temporales y los parietales. Observamos un cuerpo que ocupa la parte central, que tiene una forma más o menos cúbica. De él parten hacia los lados 4 apófisis colocadas por pares, y hacia abajo 2 más llamadas apófisis pterygoideas. El cuerpo, al ser de forma cúbica, podemos considerar que tiene 6 caras, una superior, una inferior y 2 laterales. Entre las partes más importantes de su estructura encontramos al proceso etmoidal del esfenoides, donde se articulará con la lámina cribosa del esfenoides. Tenemos aquí el surco prequiasmático. En este se asienta el quiasma óptico. Lateralmente encontramos los forámenes ópticos, el cual da paso a la arteria oftálmica y al nervio óptico. Encontramos también la fosa hipofisaria, la cual es una depresión donde se aloja la glándula hipófisis, también llamada glándula maestra, ya que controla varios de los procesos hormonales. Es también llamada tubérculo de la silla. Tenemos también la cresta anterior del esfenoides, la cual va a articularse con la lámina perpendicular del etmoides. En esta zona de aquí podemos observar que existirá una articulación con el hueso palatino. Y ya para terminar el estudio de los huesos de la base del cráneo, tenemos el hueso etmoides, que el hueso etmoides es un hueso esponjoso
esponjoso, es decir, que está neumatizado, y el CIPAC es un hueso muy pequeño para su estudio se divide en una lámina horizontal y una lámina perpendicular, y tenemos el laberinto etmoidal, que sería esta parte de aquí. En la parte de arriba tenemos la lámina piriforme, que son estos pequeños orificios, y sobre de esta se inserta un bulbo olfatorio, y si lo viéramos así, estaría insertado así en nuestro cráneo.